Bien, iniciamos esta clase continuando con el avance de este tema que nosotros estábamos viendo, la ciencia y tipos de conocimientos, ¿sí? Ciencia y tipos de conocimiento. Lo que habíamos visto son los diferentes tipos de conocimiento que existe, ¿no? Habíamos visto las diferencias entre un conocimiento simple, campo interdisciplinario, arte y ciencia, ¿no? Cada uno con sus elementos fundamentales, con sus ejes diferenciadores que los hemos analizado. Un conocimiento simple, que es un conocimiento llano, vago y que lo tenemos todos, ¿no? Pero que no nos hace científicos. Un campo interdisciplinario es un conjunto o una suma de estos conocimientos simples que puede hacer un arte o un oficio, pero que no llega a ser ciencia. Cuando hablamos de arte, nosotros nos referimos, si bien en un principio, a un conocimiento, en su visión general está el desarrollo de aptitudes, habilidades y destreza en diferentes campos. Les hablaba de la pintura, la cocina u otras disciplinas que puedan ser consideradas arte. ¿Bien? Y la ciencia, que hay muchas definiciones sobre ciencia, vamos a encontrar varias, pero que al final que es un conjunto de conocimientos sistematizados, estructurados, verificados y que tienen una validez a nivel universal, bueno, a nivel mundial. Y se había analizado la diferencia entre dogma, ciencia y método. Eso también, la opinión que no es un conocimiento científico, es un punto de vista simplemente, y la ciencia es metódica, ¿no? Eso es lo que estábamos observando. Y luego habíamos hablado de la Gran Grecia, ¿ya? Grecia que es desde el siglo VII a.C. la cuna del conocimiento, pues en un momento o en un determinado momento le señalaba que, eh, que desde los primeros seres humanos ellos tenían un pensamiento teológico, naturalista, todo lo explicaban con dioses, el porqué de las cosas, ¿sí? Explicaban todo de esa manera. Pero ya desde el siglo VII a.C., cuando ya aparecen las primeras escuelas de la filosofía griega, ya cambia esta visión. Ya no simplemente se respalda el conocimiento con dioses o la naturaleza, sino se busca el porqué de las cosas, la causa o las causas de las cosas. Y es en ese sentido es que nace pues el conocimiento con Tales de Mileto, con Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Heráclito y los demás. Pero es hasta los tres grandes de Grecia, iniciando con Sócrates. Sócrates es un actor fundamental y justamente ustedes lo ven ahí en ese cuadrito en la parte inferior izquierda, en la que es pues quien introduce el método al análisis de la filosofía y de la ciencia, pues a partir del método ya se puede tener un conocimiento estructurado. Y hemos hablado bastante sobre Sócrates, cómo desde pequeño era muy sabio, el oráculo había predefinido que iba a ser uno de los hombres más sabios del mundo. Introduce la mayéutica, que es dar luz al conocimiento, que a través de una serie de preguntas sucesivas vamos creando conocimiento, y les había dado el ejemplo de que cuando un niño pequeño pregunta a su tío mayor o a su hermano mayor el porqué de las cosas, está construyendo conocimiento, así de simple. Pero esto llevado al ámbito científico sigue esta lógica, pero tenemos una serie de elementos más. Los niños cuando preguntan el por qué esto, por qué qué es eso, un árbol, por qué el otro, va construyendo conocimiento. Y hasta ahí habíamos llegado la anterior clase, como una aproximación, introducción acerca de lo que los tipos de conocimiento y cómo había evolucionado el conocimiento. A partir de este pensamiento ya metódico es que luego ya diferentes filósofos a lo largo de la historia ya desarrollan pues el mismo.
estaríamos hablando desde ahí, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, los más importantes, San Agustín, Santo Tomás, Hegel, Kant, el mismo Marx, que desarrolla su teoría muy interesante, Descartes, Augusto Comte, varios filósofos que desarrollan este tema. Y habíamos ingresado con este punto sobre la ciencia. Hay elementos fundamentales o elementos constitutivos en la ciencia. Todo conocimiento que aspire a ser ciencia debe tener estos tres elementos, ¿no? Varios de estos son posibles preguntas de nuestro examen que, si bien nos falta casi un mes, pero ya debemos ir conociendo. Si se les pregunta en el examen cuáles son los elementos de la ciencia, es objeto, método, ley o teoría. Una ciencia debe tener un objeto propio de estudio. Un objeto debe tener. ¿Qué es lo que va a estudiar? La física estudia las leyes de la naturaleza. La química estudia los elementos orgánicos e inorgánicos. La matemática y sus sentidos lógicos, numéricos y demás, o las operaciones. Y debe tener una ley o teoría de validez universal, como lo tiene la física, la ley de la gravedad. La química tiene las leyes de ebullición, las leyes de congelamiento, que se cumplen en todos los lugares del mundo, ¿sí? Entonces son estas las leyes que se dan. Ya. Ahora, en base a estos tres elementos es que se desarrolla toda una teoría científica. Acá tenemos todo un mapa en el cual ven los pormenores de la ciencia. Sí, podríamos analizarlo en este sentido, pero los vamos a desmenuzar poco a poco en el avance acá. Y justamente empezamos definiendo lo que es la ciencia, las definiciones más acotadas o las que son más aceptadas. Parece que se salió la presentación. A ver, enseguida volvemos con la presentación. Es que, ¿cuál es el problema? Es que, bueno, en el Zoom tenemos 40 minutos, es más versátil, y cuando se van, como les diría, se van añadiendo a la plataforma, ahí rápidamente los puedo admitir, mientras que en Meet para muchos se atrasan, y para poderlos admitir a la sesión tengo que salir y luego tengo que volver a entrar, entonces ahí es todo un problema. Por lo cual, al iniciar vamos a dar un tiempo así para poder ingresar, porque si no nos perjudicamos y perdemos ritmo en lo que estamos avanzando, ¿ya? Bien, y continuemos con el avance de nuestra materia. Continuemos con el avance de nuestra materia. Nuevamente, volvemos a las diapositivas que teníamos. Y estábamos en este punto. ¿Qué es ciencia? Es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación, experimentación, explicación de principios y causas, formulación y verificación de hipótesis. La ciencia se caracteriza por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de conocimientos. ¿Sí? Hablamos de un conjunto de conocimientos objetivos
y verificables sobre una materia determinada. O sea, hablamos de conocimientos objetivos. La objetividad es un elemento importante y fundamental dentro de la ciencia. O sea, hay cuestiones objetivas que vienen de objeto y las subjetivas que vienen del sujeto. O sea, la carga subjetiva que tiene un ser humano hace referencia a todos esos conocimientos, a todas esas posiciones en nuestra mente, a toda esa carga que puede ser emotiva, religiosa, política, cultural, que nos diferencia. Para nosotros algo puede ser bueno y para lo mismo para otros puede ser malo. O sea, esa carga, la subjetividad, es peligrosa para la ciencia. Por ello es que no se recomienda su uso. Más al contrario, la ciencia debe ser objetiva. Ver las cosas tal como son, como en el cacho. Lo que se ve se anota, ¿sí? En eso consiste. Lo que se ve se anota. Entonces, si vemos que mezclamos hidrógeno con oxígeno es agua, y listo. Ese es nuestro resultado científico. No podemos decir qué bonita la agua, muy mojada el agua. No, no podemos decir. Ahí estuviésemos poniendo diferentes temas subjetivos. Bien, estaríamos poniendo esos temas subjetivos. Por eso la ciencia debe ser objetivo, más allá de nuestra opinión, más allá de nuestro comentario. Las cosas como son, dicen efectivamente, deben ser de esa manera. Y todo conocimiento debe ser verificable, ¿no? Debe ser pues verificable y constante en el tiempo. Como en la ley de la gravedad, si suelto un objeto en diferentes lugares, o sea, se va a poder verificar donde sea. Vamos a hacer compuestos, cloruro de sodio, cloro y sodio. Siempre vamos a tener el mismo resultado donde sea. Por eso es verificable. Esa es la diferencia entre un conocimiento científico y entre los otros, que puedan ser conocimientos simples, que puedan ser campos interdisciplinarios o que pueda ser incluso el arte. El conocimiento científico, la ciencia, es objetiva y es verificable. Y en el segundo párrafo hablamos sobre la utilización de una metodología adecuada. En unos instantes vamos a ver qué es una metodología. Un método, como lo hizo Sócrates, es un procedimiento, es un conjunto de pasos. Incluso la etimología de la palabra, cuando hablamos de método, nos hace alusión a un camino a seguir. Eso es una metodología, así que la ciencia es pues metodológica. En ese sentido hay dos puntos de vista en cuanto a la ciencia. Uno es estático y otro es dinámico. Hay dos puntos de vista. O sea, uno, en que la ciencia es estática, es una descripción objetiva y racional. Efectivamente. ¿Y dónde está descrito esto? En los libros, en los tratados, en los artículos científicos. Si ustedes quieren consultar acerca de la ley de la relatividad o la teoría de la relatividad de Albert Einstein, quizás tenemos alguna noción, E igual mc al cuadrado. Tenemos eso, pero queremos profundizar. ¿Dónde iremos? A un libro, en el internet hoy en día una página científica. Ahí está siempre, quietita, lista a que nosotras la consultemos. Y es objetiva y racional, pues ha sido verificada, por lo menos esa teoría, por grandes pensadores de la humanidad, como lo fue Albert Einstein. Así pueden consultar las teorías de Isaac Newton, de Nikola Tesla. O sea, es muy interesante, ¿no? O en sus áreas. Si hablamos de David Ricardo, el pensamiento de Marx, de John Maynard Keynes, o en el otro lado hablamos de Francisco Muñoz Conde en el ámbito jurídico. Hablamos de Bacigalupo, hablamos de Messineo, hablamos de Zaffaroni. Ahí igual tienen sobre sus diferentes teorías. O sea, ahí siempre va a estar. La ciencia, en el segundo punto que lo estamos viendo acá, es una forma de explicar los fenómenos observados. Ya vemos estos fenómenos, ya han sido observados y han sido verificados, ¿no? Ahí está todo ese conocimiento. En tercer lugar, descubre hechos, los agrega al conjunto de información ya existente. Descubre hechos y los agrega al conjunto de información ya existente. La ciencia, luego vamos a ver más adelante, es dinámica. O sea, ese conocimiento nuevo que podríamos haber adquirido, lo acumulamos al conocimiento ya previamente existente.
sea, ya se lo tiene, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista dinámico, es la actividad que hace el científico, ¿no? Alguien que dice, yo hago ciencia, entonces experimenta, busca, indaga, comprueba, contrasta y concluye. Esa es la actividad dinámica de un científico que está en constante movimiento, por eso es dinámico. Esta es otra connotación de la palabra ciencia. Y en el segundo punto, es la actividad que hace es el estado de conocimiento, es la base para incrementar la teoría y la investigación científica. O sea, el conocimiento no se queda ahí. O sea, el conocimiento no es que está tallado en piedra y no se puede mover. O sea, todo conocimiento es perfectible. No hay un conocimiento científico que sea eterno. Ahora, denme un instante, estamos con ese. Bien, y continuamos con el avance, siempre con nuestra recomendación de que pueden ingresar. Hay un margen, digamos, de 5 minutos a partir de la hora que les envío en el WhatsApp para que puedan ingresar. Pues si nos atrasamos un poquito más, yo ya tengo que salir de la ventana y hacer una pausa, ¿no? Que a veces nos interrumpe en el ritmo. Bien, estábamos hablando que la ciencia es dinámica y que ningún conocimiento es pues eterno, de eso debemos partir. Y nada es perfecto, todo es perfectible. Quien crea que ha alcanzado la perfección en diversos ámbitos es pues algo que es contraproducente a la ciencia, ¿sí? Es algo contraproducente. Por ejemplo, incluso la ley de la gravedad, ¿no? Podría ser rebatida de acá a, no sé, a 500 años, 400 años. Hoy sí es una ley universal, que todo se va al centro de la Tierra por la fuerza de atracción 9,8 metros sobre segundo. ¿Ya? Eso no podemos discutir ahora. Pero con estos cambios climáticos, ¿qué tal si la rotación cambia, la fuerza de la traslación de acá a cientos o miles de años? ¿Qué tal si la fuerza de la gravedad ya no va a ser 9,8 metros sobre segundo? Ya va a ser, no sé, 7,2 o puede subir a 15,2 metros sobre segundo, más veloz todavía. Para ese entonces van a tener que modificar o actualizar el conocimiento y eso es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos teorías algunas, sí, o tenemos algunos avances científicos en nuestras áreas. Si bien hoy es complicado tener un nuevo conocimiento, pero nosotros como académicos lo que debemos hacer es complementar el conocimiento o actualizar el conocimiento que ya tenemos. Vamos al área jurídica. Hay leyes antiguas, hay teorías que incluso que vienen desde 1920, como el Código de Tránsito, la ley de imprenta. No, pues eso ya son pues conceptos antiguos. Y ya desde sus trabajos investigativos, proyectos de grados o tesis, podrían proponer nuevas maneras de poder regular la sociedad actual. Entonces, vean que necesitamos una actualización o complementar también, o en las otras áreas de igual manera. Pueden haber ciertas teorías que han sido aplicadas a un momento de la realidad. Cambia. El movimiento económico o las ventas eran diferentes en ese tiempo. En los tiempos de la Revolución Nacional de 1952, la economía que era de proteccionista en las épocas de la dictadura, todo cambia luego de que volvemos a la democracia y ya con el ingreso de la UDP, ahí pues con la ley 21060 cambia totalmente el viraje económico de nuestro país, ¿bien? A una economía de libre mercado en la cual hoy ya nos encontramos. Entonces, vean cómo los momentos, los tiempos van cambiando y a eso tiene que acompañar también la ciencia, pues la ciencia tiene que aportar a la sociedad. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia? Ya habíamos descrito algunas. Que es objetiva, no se contamina de prejuicios, gustos, preferencias o religiones. Colegas, buen día, ¿me escuchan? ¿Sí? Es eso lo que nosotros estábamos viendo. O sea, nuestra opinión, cuando nosotros hacemos ciencia, no puede contaminar a los hallazgos que nosotros estemos realizando, ¿sí? No lo puede contaminar. Decir qué bonito, qué feo, qué grande, qué chico. No.
Nuestro, nuestro criterio debe ser objetivo, tal cual. Así no nos guste, pues es un descubrimiento científico. ¿Bien? Y así también emplea mediciones. Evita ambigüedades, mucho, poco, suficiente. Los números por sí solos no tienen sentido. ¿A qué nos referimos esto? Que ya sea, luego vamos a ver enfoques de la investigación. Hay enfoque cuantitativo, hay un enfoque cualitativo para investigar, incluso hay un enfoque mixto, ya hay un enfoque mixto. Empero en estas mediciones no podemos medir con parámetros que sean ambiguos. Si vamos a hacer una encuesta a la calle, ¿no? ¿Cuánto le afectó la pandemia en su economía? Mucho, poco, suficiente. Dirán mucho, otros poco, otros nada, otros harto, otros poquitito. Pero esto, ¿cómo podríamos definirlo estadísticamente? ¿Nos servirá? En nuestra tesis diremos, sí, la pandemia afectó a la economía de los bolivianos mucho, o muchísimo, o poquitito. Ahí en el uso de estos términos ya perdemos ese norte, pues ya esto es subjetivo. Para mí mucho puede ser, no sé, 1.000.000 y para otros mucho puede ser 1.000 bolivianos. Pues vean que aquí existe una diferencia total, por lo cual debe ser algo que sea perceptible y que tenga datos claros. ¿Bien? O es como cuando alguien pregunta cuánto quieres a tu papá, cuánto quieres a tu mamá o cuánto quieres a tu pareja. Acá estamos entrando a subjetivismo. Cuando una pareja se pregunta, ¿cuánto me quieres? Mucho, mucho, mucho. Yo te quiero más, yo más. ¿Cuánto? Yo más, dicen. Yo hasta el infinito y más allá. Pues ahí vean que si bien es cariñoso estos términos, pero no tienen ninguna base científica. ¿No? Ninguno va a poder decir, yo te amo 1.585.025.20. No. Vean que no da. Eso ya parece ámbito, ¿no? Que no es científico y demás. Pero acá debemos traer métodos o mediciones que sean pues científicas. Además, ya cuando estemos en la parte final de nuestra investigación, ya al final del semestre, poco a poco eso vamos a llevar, de los temas que ustedes ya hayan trabajado hasta ese entonces, van a requerir hacer bases estadísticas, tortas gráficas, o sea, cuadros estadísticos van a tener que realizar. Van a tener que realizar cuadros estadísticos. Y ahí van a poner números, cuadritos, tortitas, pero esos numeritos por sí solos no representan pues una información completa. Bien, por eso necesitan ser especificados. A ver, necesitan ser especificados. Por ejemplo, si ustedes leen un libro, ahí van a estar tortitas, gráficos muy bonitos, pero no van a entender, o gran parte de la población no va a entender. Hasta una tesis o un trabajo académico que nosotros realizamos debe estar pues dirigido a la población, no siempre a los expertos. Si ponemos en cuadritos un tema, nuestra torta gráfica, está el cuadrito y los números, y lo puede leer Juanito Pérez, cualquier miembro de la sociedad, que pueda ser pues chofer, transportista, comerciante, se va a ir a la parte de los resultados y va a ver puros cuadritos, no va a entender, pues no todos son expertos en el tema. Pero si abajito de esos cuadros estadísticos, tortas, barras, escalas, hay una aclaración. De la investigación realizada, un 58%, o sea, casi 6 de cada 10 personas, nos dicen que este gobierno es bueno, pues tomó medidas contra el COVID, bla, bla, bla. Entonces, ahí abajo ya estamos describiendo las tortitas o los números que estamos planteando. A este proceso se le llama vaciado, análisis, interpretación y explicación de los resultados, que ustedes lo van a tener que realizar también cuando ya estén en la parte final de sus investigaciones. Ahora, persigue la generalización, permite predecir, antes de conocer, pretende llevar al futuro el conocimiento de los fenómenos observados. ¿Sí? La ciencia debe ser general, debe ser generalizada, ¿ya?
sea, debe ser general y debe ser generalizada. Como les hablaba, el conocimiento, la ley de la gravedad, las otras leyes de la química, evolución, u otras leyes que pueden existir en diferentes áreas, deben ser generales, pues si no se generaliza, no va a llegar a ser ciencia. Se corrige a sí misma, ¿sí? Algo de esto ya hemos llevado hace unos instantes. El conocimiento brindado por la ciencia nunca es definitivo. Al contestar una pregunta plantea muchas más. Y esto es lo que le pasó a Sócrates, que un conocimiento siempre puede mejorar, ¿bien? Y se puede actualizar o complementar, por eso se corrige a sí misma, de acuerdo a los cambios que puede existir en nuestra sociedad, en nuestra economía o en diversos aspectos físicos que pueda pasar en nuestra naturaleza. Entonces, todo conocimiento es perfectible, eso no lleguen a olvidarlo, y es sistemática, procede con orden y de manera lógica apoyada en el método científico y métodos lógicos. Acá ya estamos hablando de método científico y métodos lógicos. El método científico lo vamos a llevar la siguiente semana y la subsiguiente, y los métodos lógicos ya en medio de nuestro semestre. Vean que para la ciencia la utilización de un método es pues importante. Y reiteramos, un método es un camino a seguir, es conjunto de pasos, es procedimientos o es un plan para poder llegar al conocimiento. De esa manera nosotros hacemos ciencia. Ahora hablamos de conocimientos. Para hacer ciencia se requieren muchos conocimientos. Y aquí hablamos de que debe ser sistemática. ¿Ya? Debe ser sistemática. O sea, hay una diferencia entre conjunto y sistema. O sea, conjunto es un simple amontonamiento, apilamiento de cualquier cosa, mientras sistema ya es una estructura funcionalmente organizada. Y hay ejemplos de varios metodólogos que nos dicen lo siguiente. Conjunto no le vamos a poder dar ninguna utilidad. Podemos tener las piezas de una bicicleta ahí, tiradas. Sabemos que son piezas de bicicleta. Eso es un conjunto de piezas de bicicleta, ¿ya? Pero ahí, si vamos a querer andar así separadas, ¿vamos a poder manejar la bicicleta? ¿Nos servirá para algo? Pues no. Vamos a tener una llanta por aquí, un manubrio por allá, otra llanta por más allá y amontonada, los frenos, no nos sirve. Pero en cambio, si la estructuramos sistemáticamente, funcionalmente, ahí ya tiene conexión, cada parte ya tiene una funcionalidad y hace pues un todo ya una bicicleta. Y este sistema de partes ya se va a llamar bicicleta, y la cual ya la vamos a poder usar para un fin determinado. Por eso la ciencia es un sistema de conocimientos y no tanto así un conjunto de conocimientos, aunque van a encontrar varios conceptos en los cuales nos hablan de conjunto de conocimientos, pero más adecuado es sistema de conocimientos, esto de manera general. Por eso también en el ámbito jurídico, en vez de decir conjunto de conocimientos, según Kelsen y Norberto Bobbio, es mejor decir al derecho un sistema de normas que regula la conducta del ser humano en sociedad. Esto, ejemplo para las dos carreras, para que vean cuáles son las diferencias funcionales entre conjunto y sistema. Y es mejor llamar sistema de conocimientos a la ciencia, y para ello aplicamos pues el método científico, que es un proceso de obtención de conocimiento en el cual partimos de una idea, ¿no? Partimos de una idea, luego vamos a la realidad, nos hacemos una pregunta de investigación, luego observamos, luego se plantea una hipótesis, luego se entra en contacto con esa realidad, ¿ya? Luego uno hace trabajo de campo, saca sus conclusiones, luego sus conclusiones las publica, y ahí se tiene nuevo conocimiento. Acá simplemente les estoy dando un anticipo, ya en las siguientes clases vamos a ver sobre el método científico. Así que esas son las características de la ciencia. Ahora luego tenemos que ver acerca de la metodología. Es un vocablo generado a partir de tres palabras griegas: meta, más allá; odos, camino; y logos, estudio. El estudio del camino, el estudio de más allá, ¿ya? O sea, el estudio del camino. Y si tenemos que forjarnos un camino,
Para poder llegar a un lugar, enseguida voy a usar un ejemplo para que podamos entender todas estas concepciones en cuanto a la metodología. Lo que significa el estudio o tratado de los métodos. También el concepto de metodología hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetos en el marco de una ciencia. ¿Ya? Es el uso de métodos, la metodología de caminos. Vemos más definiciones. Se define de manera operacional como el estudio crítico del método o bien como la lógica particular de una disciplina. Para realizar una investigación se requiere del método y la técnica. ¿Sí? El método es un procedimiento o serie de pasos, acá vemos procedimiento o serie de pasos que nos llevan a la obtención de conocimientos sistematizados. La técnica es el sistema de supuestos y reglas que permiten realizar algo. Y esto vamos a ir viendo ya con mucha calmita. Vamos a ver qué es un paradigma en investigación, qué es un enfoque metodológico, qué es un método, qué es una técnica y qué es un instrumento. Son términos que se relacionan, pero que tienen diferencias. Muchas veces a todo le podemos llamar método. Si yo les preguntase en el examen, ¿la entrevista es un paradigma, es un enfoque metodológico, es un método, es una técnica o es un instrumento? Ay, ¿qué será la entrevista? Conocemos qué es la entrevista. Pero ¿qué elemento es? Entonces, esto debemos tener muy bien claro. ¿A qué categoría pertenece? Si les digo, ¿qué es la deducción? ¿Es un paradigma? ¿Es un enfoque? ¿Es un método? ¿Es una técnica o es un instrumento? La deducción. Y ahí también uno debe ubicarse para poder aplicarlo, ¿no? O sea, estas, lo que les estoy planteando, son como herramientas que nosotros tenemos para poder realizar nuestra investigación. Es como cualquier profesión, ¿no? Un plomero, un carpintero, un cerrajero. Tiene sus herramientas, diferentes martillos, destornilladores, tiene todo. Cada uno tiene su propia, son herramientas al final, pero cada uno tiene su uso específico. Y el maestro, que es experto, sabe cuándo y cómo usar. El maestro para clavar un clavito no va a usar pues un serrucho, ¿no? No lo va a poder hacer, le va a costar más o al final no le va a salir bien. O para cortar una madera, ¿saben? El carpintero no va a usar un martillo. Quizás a golpe va a poder romper la madera, pero no es el procedimiento adecuado, ¿se dan cuenta? De la misma manera en el ámbito de la investigación, ahí ya les he mostrado todas esas herramientas y nosotros vamos a aprender las diferencias y cómo usarlos. Pues no, si no lo usamos de esa manera nos va a suceder como en los ejemplos que les di, que es como si estuviésemos queriendo cortar un listón de madera con un martillo. No nos va a servir. A golpes quizás lo partamos, pero nos va a salir mal. O sea, para eso es que nosotros debemos entender todas estas diferencias. Además, para concluir esta parte, cuando hablamos de metodología, la metodología son procedimientos, o el método también es un camino que nosotros nos trazamos. Por ejemplo, en la vida nosotros podemos obtener cosas metodológicamente y no metodológicamente. O sea, planificando y no planificando, ¿ya? Podemos obtenerlo de esa manera. A ver. Es como si nosotros estuviésemos queriendo ir a algún lado, ¿ya? Queremos llegar, primero, nos planteamos nuestro objetivo. Estamos en un desierto. Y si no nos trazamos un objetivo, vamos a estar ahí a la deriva sin saber a dónde ir. Es como sin mapa, sin brújula. Y en la investigación, metodológicamente nos planteamos un objetivo. Luego vamos a estar viendo, les estoy anticipando esto. Cuando ya vamos a ver a la punta de un cerro, ahí arriba una bandera blanca, ya tenemos claro dónde tenemos que ir y dónde queremos ir. Bien, ahora muchos, los que no usan método, van a querer llegar ahí arriba, pero no se van a preparar, van a ir alocadamente. Pero ¿qué tal? Hay un río, es un cerro muy escarpado, muy peligroso, es más, hay geyser, o sea, hay peligros en el camino. Una persona que va alocadamente sin pensar, sin planear, sin hacer una estrategia, o sea, no va metodológicamente, ¿va a llegar mal o no va a llegar? Pues se va a caer en el río, se va a quemar en un geyser, ¿qué tal? Peor, le va muy mal y rueda en ese cerro que está muy empinado. Entonces, es más difícil su llegada a ese objetivo, o sencillamente no va a llegar.
Esa persona no usó metodología, no usó un plan, no usó una estrategia o no usó un procedimiento. En cambio, otra persona, mismo punto de partida, y tiene que llegar a ese cerro con esa bandera blanca. Pero para ello ya piensa, planifica, organiza sus instrumentos. Dice, sí, el camino va a estar difícil, pero metodológicamente me voy a preparar. Para ello yo voy a usar una balsa para cruzar el río, un bote, considerará si sabe nadar, no sabe nadar. Para el cerro voy a necesitar equipo de escalamiento, botas especiales. Para el geyser o para esas situaciones que estén muy peligrosas necesito equipo especial contra el calor, luego necesito zapatos especiales para la nieve y más cosas. Entonces él primero los instrumentos y luego ve el mejor camino. Para ir, este lugar del río es menos hondo, por este lado hay menos peligro en cuanto a los geysers, y para subir ese cerro, si bien es escarpado, ve antes por qué lugar es mejor y por dónde es menos peligroso. Y eso es pues lo que va a realizar. Va a llegar a su objetivo, nuestro objetivo de nosotros igual va a ser esa bandera blanca, va a ser la ciencia, vamos a llegar de mejor manera y con mejores resultados. Mientras que no lo hicieron metodológicamente, van a quedar en el camino, o si van a llegar muy maltrechos. Es como si nuestra investigación llega sin método a esa bandera, pero va a llegar muy mal, toda desordenada, ni va a aparecer trabajo científico. Esa es una comparación, o les estoy dando una metáfora acerca de cómo hay que realizar la investigación con el adecuado uso de cada uno de los elementos metodológicos en el ámbito científico. Y vamos a aprenderlos. Esta materia es Introducción a la Investigación Científica, donde aprenderemos cómo realizar una investigación siguiendo todos estos elementos que nos exige la rigurosidad del método científico. Estos posteriormente lo van a ver en la materia de Metodología de la Investigación, ya donde ya lo van a aplicar. Ya va a ser, ya en semestres superiores, ya para que ustedes puedan aplicarlo a sus proyectos de grado o tesis, algunos que vayan a realizar. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la investigación? Es una serie de pasos que dan respuesta lógica a una pregunta específica. ¿Qué es investigar? Es una serie de pasos que dan respuesta lógica a una pregunta específica. Acá nuevamente estamos tomando la connotación metodológica. Un método es una serie de pasos, es un plan, es un camino. El procedimiento es una serie de pasos. Entonces, vean que acá para poder realizar investigación científica debemos planificar y hacer pasos. No es lo mismo decir ¿qué es el sol? Lo veo y digo es un dios. Veo el sol y digo es un montón de madera que se está quemando. Pero si yo quiero científicamente saber qué es el sol, si bien no nos podemos acercar, hay satélites, hay estudios previos, si yo tengo posibilidades, buscar información, entonces es una serie de pasos. O sea, ya no simplemente estoy adivinando, sino que estoy organizando la adquisición de conocimiento científico de manera esquemática y organizada. Por eso investigación serie de pasos que dan respuesta lógica a una pregunta específica. Así también hay otras definiciones que nos dicen que es el proceso mediante el cual se manejan ideas, conceptos o símbolos con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado. Igual acá hablamos de ¿qué? Proceso. Hablamos de pasos, caminos, estrategias. Son palabras que hacen a la investigación. No podemos investigar simplemente con una fuente. Bien, si yo les digo, investiguen tal cosa, investiguen por qué subió la carne de pollo. Ya, es una pregunta sencilla. Estamos usando la palabra investigar. Si bien no es científica y vamos a querer tener un conocimiento simple, ustedes no van a ir, digamos, donde su amigo, ¿por qué dicen que ha subido la carne de pollo? Es que dicen los pollitos se han ido volando. Listo. Con una sola fuente no pueden ustedes llegar a una conclusión científica. Si queremos investigar o queremos llegar más en profundidad, nosotros vamos a hacer un proceso.
¿no? Varias fuentes, las fuentes también las vamos a avanzar. Preguntaremos a las vendedoras, a los comerciantes, a los productores, preguntaremos a biólogos, a médicos, veterinarios, economistas, y ahí podríamos entender todo el fenómeno. ¿Por qué el alza o rebaja en cuanto al precio de un determinado producto en el mercado nacional? Economistas y demás, preguntaremos eso. Vean que ya ahí hacemos una visión más amplia de este problema que se está planteado. Por eso es un proceso. Y para poder conocer las raíces o las causas de ese fenómeno en nuestra sociedad, debemos planificar. Y para poder llegar a conclusiones, vamos a tener que realizar un proceso. ¿Bien? Un proceso. Y en este proceso es el proceso mediante el cual se manejan ideas. Vamos a manejar ideas, conceptos, símbolos con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado. Y de lo anteriormente dicho, ¿qué es investigar? Es un proceso mediante el cual se obtiene información para responder una pregunta o curiosidad. ¿Sí? Nosotros hacemos eso. Hay tantas dudas, tantos interrogantes, que nosotros para eso tenemos que investigar. Y hasta en nuestras vidas cotidianas, algo pasa y ustedes no saben por qué, dicen, voy a investigar. O lo común, voy a averiguar, ¿no? Eso ya les hace investigadores, pero investigadores de cosas comunes. La investigación científica también tiene que aplicar esto, pero con ese proceso, con ese método, y aplicando cada uno de esos métodos lógico-teóricos o empíricos que vamos a ir avanzando. Es responder una pregunta, sí. Por ello, una de las partes principales y al inicio de una investigación es problematizar el problema, encontrar el meollo del asunto. Nuestra principal duda, ¿por qué hay más o menos productos en el mercado de un determinado, o por qué hay mayor o menor demanda de un producto en el mercado nacional? Ahí nuestra pregunta. A partir de esa pregunta ya vamos a poder desarrollar toda nuestra investigación. ¿Y qué es un proceso? Son fases sucesivas de un fenómeno en el cual fases sucesivas de un fenómeno en el cual los elementos que lo conforman interactúan y se complementan entre sí. Fases sucesivas de un fenómeno en el cual los elementos que lo conforman interactúan y se complementan entre sí. Es un proceso, conjunto de etapas, fases sucesivas, ¿bien? En la cual nosotros vamos a ir averiguando. Hay proceso de varias cosas, pero nosotros usamos etapas, pasos, en el cual vamos averiguando diferentes situaciones. Ahora la ciencia utiliza varias herramientas. Ahora lo estamos viendo de manera genérica y luego vamos a ir viendo poco a poco. Utiliza técnicas, utiliza métodos, y utiliza técnicas y métodos para llegar a un conocimiento teórico. Para llegar a un conocimiento utiliza técnicas y métodos. Por ejemplo, vamos a anticipar. Podemos tener un método de la deducción o de la inducción. Para esto lo vamos a realizar sobre datos que ya hemos obtenido. Pero ¿cuál va a ser la técnica para obtener esos datos? Va a ser la entrevista o la encuesta. O sea, el método es la forma en la cual nosotros vamos a analizar esos resultados. Podemos analizar, deducirlos, inducirlos, sintetizarlos. Podemos hacer todo eso con el método. Mientras mediante la técnica estamos procesando esos conocimientos o los estamos obteniendo. Mediante una encuesta, una escala de actitud, una entrevista, una técnica documental, saca las diferencias, pero vean tanto, ya sea análisis, deducción o entrevista, encuesta, nos sirven para llegar al conocimiento científico. ¿Y qué es una técnica? Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se recorre el camino de la investigación. Instrumentos y medios. Ahí ya les hablaba de la entrevista y los demás. ¿Y qué es el método? Etimológicamente la palabra método proviene del término griego metodus, que significa el camino hacia algo. El camino. Esa estrategia o el conjunto de pasos es el camino más adecuado para lograr un fin. En investigación es el objetivo del conocimiento. O sea, debemos buscar el mejor método también. Como debemos buscar las mejores herramientas e instrumentos, también el mejor método.
Puede que tengamos varias encuestas, ya hemos realizado unas 50 encuestas sobre un determinado tema, pero no usamos un método adecuado. ¿Qué tal si para el análisis cuantitativo de esas encuestas a alguien se le ocurre usar un método, el método histórico, o el método de la modelación, o el método de investigación-acción que está en el ámbito cualitativo? Eso vamos a avanzar, tranquilos. Vamos a estar usando un enfoque totalmente diferente en cuanto a la obtención de resultados. A ver, vamos a poner un ejemplo. Una técnica para, no sé, cultivar hortalizas en nuestro bello altiplano, papas, ¿no? Queremos cultivar o cosechar papas. Ya, ¿cuál es la herramienta? Pueden ser, muchos dirán tractores, pero la vamos a hacer a la antigua. Nuestra pequeña picotita, nuestra pequeña chuntita, vamos a usar eso. Vamos a tener harta papa, hemos usado la técnica. Vamos a querer cosechar papa con un palo de madera, ¿podremos hacerlo? No lo vamos a poder realizar. Entonces, si usamos nuestros elementos, nuestras picotitas, o dentro del ámbito que se conoce, así en el ámbito rural, como las chuntitas, vamos a poder realizarla. Ahí hemos usado una adecuada técnica. Ahora vamos a querer seleccionar o llevar esa nuestra producción de papa. Y el método es con lo que vamos a procesarlo. Ahora, ¿qué tal si vamos a querer llevar esas papas que son pesadas en bolsas de papel? ¿Podremos llevarlos? Quizás unos cuantos, pero no va a ser el medio pues adecuado. O vamos a querer llevar esa gran cantidad de papas en un carrito de madera. No se va a poder. Más o menos es esa analogía. Hay que usar las técnicas adecuadas para poder recolectar y así también los métodos adecuados para poder analizar y procesar las mismas. Esto prácticamente lo vamos a ver. Para eso es este curso. Ahora, esto lo vamos a ver cuántas diapositivas nos faltan. Esto es interesante cuando hablamos de la teoría del conocimiento, que está enfocada a la epistemología. Si hablamos de conocimiento hay harto, es muy extenso. Por ejemplo, la filosofía, que es la búsqueda de las causas del conocimiento, tiene varias disciplinas filosóficas, las cuales se encargan de esta teoría del conocimiento y que a continuación se les está mostrando. Por ejemplo, la gnoseología, que es la teoría general del conocimiento, y la epistemología, que es la teoría especial del conocimiento. Gnosis o gnosis, aunque se pronuncia gnosis, significa conocimiento. Busca una explicación filosófica del conocimiento humano. Es posible conocer, podemos tener la seguridad o no de lo que conocemos. Se basa en el dogmatismo, escepticismo de Epicuro, o sea, varios filósofos lo hicieron, por eso esto viene de la antigua Grecia. El relativismo, el subjetivismo, el criticismo y el pragmatismo, que son corrientes concordantes con la gnoseología. La gnoseología, si se les preguntase en el examen, es la teoría general del conocimiento, que nos hace las preguntas: ¿es posible conocer? ¿Ustedes podrán conocer todo en el mundo? Lógicamente diremos, no. ¿Podremos conocer acerca de las maravillas del universo? No. Pues hay límites en nuestro pensamiento humano en el cual no podemos conocer, o nuestro simple cerebro mortal no está preparado para conocer cosas superiores de más allá. Si les digo cuántas estrellas hay en el universo, ahí nos vamos a quedar pasmados. ¿O cuán grande es el universo? Aún no tenemos respuestas para eso. O para muchos que son religiosos, aunque lo religioso no está tan en concordancia o sintonía con lo científico, pero muchos somos creyentes y hay un debate. Muchos le van a decir, y si te dicen ¿existe Dios? Pues ahí sería un debate. Incluso estaríamos ya poniendo en duda la existencia de Dios. Otros dirán, si no lo puedes ver no quiere decir que no existe. ¿O por qué Dios admite tanta maldad en el mundo? O sea, son ciertas cuestiones que uno, si lo trata de analizar, su cerebro va a llegar a un límite. Todo eso habla la gnoseología. Mientras que la epistemología tiene por objeto el estudio del conocimiento científico. La gnoseología, como han visto, del conocimiento en general, de las estrellas, de Dios, puede hablarnos del conocimiento simple, del arte, o sea, todo conocimiento. No discrimina la gnoseología. Y es interesante, mientras que la epistemología se concentra en el conocimiento científico.
el cual posee rasgos esenciales de racionalidad y objetividad. En la epistemología ya no hablaríamos de la existencia de Dios, por qué el bien y el mal, o por qué Dios permite tanta maldad en el mundo. Bueno, acá ya son cuestiones para la nociología. En la epistemología nos concentramos en cuestiones que son verificables, contrastables, ¿no? Y objetivas. Más allá que respetamos, somos creyentes, pero ya no podríamos ver eso en la epistemología. Vemos otras corrientes como el dogmatismo, el escepticismo y el relativismo. Cada una de estas son corrientes amplias, pero acá lo vemos de manera corta. El dogmatismo hace referencia a la admisión de dogmas. Un dogma es una proposición o enunciado que debe aceptarse por sí misma y manifiesta una actitud carente de crítica. Una opinión, hace varias diapositivas ya habíamos visto esto, es una opinión, sencillamente es una opinión. Escepticismo afirma que no hay ningún saber firme y que jamás puede encontrarse una opinión absolutamente segura, y esto nace en la antigua Grecia. Un escéptico es aquel que duda de todo, hasta duda hasta de la misma existencia. Si nosotros realmente vivimos, este es nuestro mundo real, o sea, a nivel filosófico llega a dudar bastante. Abrió una escuela escéptica en la antigua Grecia y justamente viene de esto, que dudan de todo, o sea, de todo. La teoría de la conspiración, los escépticos, ellos realizan, o sea, dudan de la existencia, dudan del conocimiento. Le puedes decir la ley de la gravedad y te van a decir, ¿será? ¿Estás seguro? Te van a decir. El relativismo afirma que el hombre es la medida de todas las cosas. No hay conocimientos absolutos, definitivos, todo es relativo, a y para. Los relativos sí, pero no, nos van a decir eso. Le vamos a mostrar una teoría. La ley de la relatividad de la física. Sí, pero nada es perfecto, te van a decir. No, no estoy convencido. Siempre hay una relatividad. En cierta parte tienen razón, pues nada es absoluto, nada es eterno, ¿no? Nada se destruye, todo se transforma, digamos, varias teorías que se podrían entender desde el punto de vista del relativismo. Para ellos nada es bueno totalmente y nada es malo totalmente. Todo depende con el cristal con el que se mire la realidad, ¿no? Si el vaso está medio lleno o medio vacío. Bueno, es una visión de los relativistas. El subjetivismo afirma que la verdad depende de la experiencia y las circunstancias de cada sujeto, ¿sí? Cada sujeto tiene su propia visión. Tenemos nosotros en nuestra mente una carga religiosa, familiar, cultural, política, valorativa, y les decía, para mí algo puede ser muy bueno, pero para ustedes algo muy malo. Para ustedes algo puede ser muy malo y para mí bueno. Ahí es totalmente subjetivo, que está supeditado a la carga emocional que nosotros tengamos. Luego viene el criticismo, que afirma que la razón humana puede conocer la verdad, pero es necesario someter a un examen y a una crítica todo conocimiento antes de aceptarlo. Criticar. Si bien vamos a aceptar conocimiento, pero antes debemos preguntar, criticar. Bien, y si nos convence, bien, lo aceptamos. Si no nos convence, lo desechamos. Crítico. Pero una cosa es ser crítico constructiva a ser criticón, ¿no? O sea, criticar con bases, una crítica constructiva, lo que se usa en estos días. Sí sirve, pero la crítica que ayuda a desarrollar conocimiento sirve, pero una crítica sin fundamento, una crítica falsa, vacía, es lo que le llaman un crítico y que no contribuye a nada. El pragmatismo, el hombre a través de la práctica deduce la verdad y la validez del conocimiento. Pragmático, hacer las cosas. Alguien tiene que realizar eso, muy pragmático, ¿no? Lo hace y ya. Si bien tiene que tomar algunos recaudos, pero lo hace. Tiene que llegar a un objetivo muy pragmático. O sea, a través de la práctica se lleva a este conocimiento. Ya hay diferentes clases de conocimiento humano. Por un lado tenemos el empírico, el técnico, el científico y el filosófico. Pero estos los vamos a ver ya el día miércoles. Vamos a llegar hasta acá, hasta las teorías del conocimiento. Hasta ahí. Bien. Con ello estaríamos concluyendo la clase del día de hoy.
Ahora sí vamos a tener nuestros primeros trabajos para poder ya ganarnos nuestros puntitos, pues estamos en constante evaluación. A ver, les voy a compartir la pantalla para explicarle esto en estos últimos minutos. Ya todos ya van a tener acceso a la pantalla. Ya les va a ir apareciendo nuestra plataforma, ¿sí? Varios de ustedes han visto nuestra plataforma y justamente ahora le están viendo. Todo tenemos acá. O sea, si tienen alguna duda me pueden hacer llegar al WhatsApp, pero acá está todo. Nuestra página ya les había mostrado, misión, visión, los links de Zoom y de Meet cuando así corresponda. Todo eso lo vamos a mostrar, el enlace de WhatsApp, las grabaciones de las clases, aunque abajo de cada clase hay la grabación, ya han debido revisar. De nuestra primera clase, luego nuestro examen diagnóstico, nuestra clase del día miércoles está ordenado, ahí está el material de ese día, la grabación de ese día hemos usado Zoom, por eso 2 grabaciones en 2 sesiones de 40 minutos. El video de referencia, antes de cada clase tienen ustedes el material y que por eso ingresamos un poquito más tarde, pues se les da 10 o 15 minutos para que puedan revisar el material que se les pone, este texto que no son muy largos o el video de referencia y para que así podamos comprender mejor el avance de la materia. Y acá está el material del día de hoy, las diapositivas que hemos usado, un texto que complementa. Acá está el video sobre la historia del conocimiento que también hemos hablado y luego de que cerremos esta sesión ya va a estar la grabación del día de hoy y así progresivamente vamos a ir avanzando, así ordenadamente. Ahora tienen su primer trabajo, Lo que van a hacer, vamos a iniciar con un trabajo sencillito. Mapa conceptual o esquema, eso es lo que vamos a realizar. ¿Y sobre qué van a realizar su mapa conceptual? Acá el enunciado nos dice que, estimados estudiantes, en la presente actividad deben realizar un mapa conceptual o esquema acerca del tema avanzado bases preliminares de la investigación. Deben presentar el trabajo en formato PDF. O sea, ustedes deben hacer un mapa conceptual. Pueden realizarlo en Word, ¿no? Pueden realizarlo en línea. O sea, van a encontrar mapas conceptuales en línea y varias plantillas ahí en el Internet. Otros dirán, no, medio complicado para mí hacer un mapa conceptual en computadora, lo hacen en su hojita. Estamos dando todas esas opciones. Hacen su hojita muy bonita, ponen sus cuadritos y desarrollan un mapa conceptual o esquema. ¿Sobre qué va a ser? Sobre lo que hemos avanzado en estas 2 clases, pero se van a basar en las diapositivas. Acá están las diapositivas, ciencia, evolución y tipos de conocimiento y diapositivas. Bien, para que no se dispersen mucho. En base a eso van a realizar su bonito mapa conceptual y lo suben acá en formato PDF, ya en formato PDF, y el plazo de entrega de toda clase, y a esto nos vamos a acostumbrar, les voy a dar los trabajos los sábados, esto para que lo puedan hacer el fin de semana, y lo van a entregar hasta antes del comienzo de la siguiente clase. O sea, cualquier trabajo les voy a dar el sábado y la plataforma va a estar habilitada para que lo suban hasta las 18:59 del día miércoles. Por ejemplo, este trabajo les doy hoy y van a poder subirlo hasta las 18:59 del día miércoles, antes del inicio de nuestra clase. Bien, y así va a ser durante cada sesión y cada trabajo cuenta. O sea, yo les decía, yo voy a estar muy feliz de poderles dar máximas notas y si ustedes cumplen medianamente con todos sus trabajos, yo no me hago ningún problema, van a ir acumulando sus notas. Eso en cuanto a esto. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta adicional sobre el tema o así también sobre el trabajo.
Bien, parece que ninguna duda. Sí, parece que ninguna duda. Eh, ahora, y la asistencia se tome en cuenta. Yo creo que ya para la siguiente clase ya voy a tener ya la lista oficial. Entonces, ahora, esta semana más, estoy tomando capturas de pantalla acerca de los asistentes. Ya la siguiente, personalmente, ya voy a proceder a llamar la lista. Voy a proceder a llamar la lista. Ahora que nadie se salga, por favor. De nuevo, ya estamos casi por concluir. Está capturando la pantalla. Sí, ya tengo toditos. Ya está la captura. Igual, la asistencia tiene su ponderación, así que procuren no faltar. Ya durante las siguientes sesiones ya los voy a ir conociendo más, pues van a tener que participar y demás situaciones. Estamos arrancando y siempre voy a estar en condiciones de poder absolver cualquier duda que así ustedes puedan tener. No habiendo dudas, creo que ninguna, aunque igual voy a estar atento a las que ustedes me puedan realizar en el grupo de WhatsApp. Nos despedimos y nos vemos en nuestra clase del día miércoles. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. hasta luego, que les vaya bien, hasta luego.